que el procedimiento no es el adecuado. A lo mejor usted al final de estas primeras preguntas puede hacernos también alguna propuesta de cómo mejorarlo, porque desde que presentó la terna el señor Peña Nieto, que no tiene realmente una visión de estadista, tiene una visión muy corta de lo que dice la Suprema Corte. La primera palabra que se viene a la mente es ¡qué miedo! Unos los conocíamos, no los conocíamos, ni sabíamos quiénes son, y otros los conocemos demasiado. Y nos preocupa sobre todo que ninguno de ellos los podemos considerar independientes, que para mí es uno de las prioridades en estos perfiles de idoneidad, y tampoco preocupados por los derechos humanos que están en el epicentro de la sensibilidad social. Aquí todos estos informes que nosotros tenemos de usted, pues desde que regresó de París en su posgrado, desde el 91, usted ha trabajado bajo el amparo del poder, siempre en las cercanías, pero bien cercano, en las oficinas de la presidencia, como consejero jurídico adjunto, y ha resistido todos los sexenios. Creo que ha trabajado ya con 4 presidentes o 3 presidentes, pero estuvo con Zedillo, estuvo con Calderón, con Fox y con Peña Nieto. Sí, 4, ya van 4. Claro, ahora son muy hábiles y hace 7 meses lo nombran magistrado, pero esto es muy reciente. Su carrera no se hizo en los juzgados, sino se hizo en las tenebras de las consejerías jurídicas de las presidencias. Entonces nos preocupa hasta dónde va a ser usted independiente, como decía mi compañera Marta. Yo no sé si la dependencia se cura con el sexenio y después se transforma, o esto, yo creo que uno nace con una vocación de ser libre o de ser sometido. Esta es una gran preocupación que nosotros tenemos. Y pues aquí lo insisto porque ha sido de lo más comentado, que la Corte Penal Internacional, a una propuesta de Calderón en 2011, lo tachó, así encomillado, no calificado, al no tener la experiencia necesaria relevante, ya sea como juez, fiscal, abogado o alguna otra capacidad similar en procedimientos penales. Y cosas de la vida. En ese entonces, senadores del PRI, del PRD, del Verde, presentaron un punto de acuerdo para que Felipe Calderón retirara su candidatura. Y pues como para no desprestigiar aquí al gobierno. Sin embargo, yo le quiero decir también que en el medio de abogados lo consideran a usted un buen abogado, un técnico, dicen ellos. Yo creo que es técnico, pero también creo que es rudo cuando se trata de derechos humanos. En el caso Radilla, usted incluso presume haber litigado este caso, lo presume como una virtud, litigó como parte del Estado mexicano, y en el caso en el cual todos sabemos la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, uno de los casos más emblemáticos. A 4 años de la reforma constitucional, porque esto provocó, precisamente este caso provoca la reforma constitucional de derechos humanos, y ahora que nuevamente hay un caso de desaparición forzada, se perfila un litigio internacional. ¿Qué opinaría del caso Ayotzinapa y de la grave crisis de derechos humanos que vive el país? Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el compareciente para la respuesta. Gracias, senadora Laida Sansores. Muy buenos días. Me voy a referir una vez más a la parte en la que tengo que acreditar la independencia y autonomía. Senadora,
yo nunca recibí mi salario como servidor público para decir siempre, sí señor, lo que usted ordene. Y no creo que ninguno de mis superiores jerárquicos, así lo considero, me haya ratificado, conservado o contratado precisamente para que únicamente hiciera eso. Yo siempre comento con mi equipo de trabajo, con los sucesivos equipos de trabajo de abogados que he encabezado, que generalmente los abogados del servicio público somos evaluados por lo que se ve, es decir, por lo que sale. Es decir, la iniciativa que preparamos y no prosperó en el Congreso, o el acto de autoridad que fue declarado inconstitucional, o la revocación del acto administrativo por un tribunal ordinario, el decreto que fue revocado, etcétera. Pero rara vez vamos a ser evaluados por lo que no sale, es decir, por lo que no se ve. Y lo que no se ve es precisamente cuando se corrige la acción, a eso me refiero cuando digo se encausa y reencausa la acción. Es decir, por aquí no, por aquí es legal. O de plano, contestar, esto no se puede. Y yo creo que precisamente a lo largo de estos 25 años, senadora, eso es lo que yo he hecho, y yo creo que eso es lo que me ha permitido permanecer, como usted lo señala, de una administración a otra o de un equipo gubernamental a otro. Hablándole ya concretamente de Javier Lainez, yo creo que soy un servidor público de carrera de facto. Digo de facto porque no me toca el servicio civil de carrera, pero cuando digo de facto es un servidor público de vocación, es decir, cuya visión, cuando me refería yo a visión de Estado, luego me pregunta qué significa visión de Estado. Visión de Estado significa que no está uno en un órgano estatal únicamente para cumplir como un trabajador, sino que debe de estar consciente que lo que hace va a tener un impacto o en un grupo o en toda una comunidad, e incluso un impacto en el conjunto de la población, el conjunto del país. Entonces, senadora, créame que esa ha sido mi labor durante todos estos años, y lo fue por decisión y lo fue por vocación. En cuanto a la Corte Penal Internacional, permítame, senadora, explicarle. La Corte Penal Internacional nunca, senadora, nunca descalificó la calificación del candidato mexicano a la Corte Penal Internacional. Tan es así, ahorita lo platicaré, que participamos perfectamente y de pleno derecho en la elección en la ciudad de Nueva York, en el seno de Naciones Unidas. Llegamos hasta la 9ª ronda de votaciones. Lo que hubo fue una opinión, senadora, de una ONG no contratada ni encargada por la Corte Penal Internacional, porque es una ONG independiente, no contratada para emitir una opinión. Fue una opinión unilateral, muy legítima de parte de la ONG, que hizo sobre algunos de los candidatos que participamos en esta convocatoria. Además de México, hubo opinión sobre Costa Rica, sobre otro candidato asiático, en fin, no recuerdo. Pero déjeme decirle primero dos cosas. Aún en este supuesto, la opinión de esta ONG no fue de descalificación en cuanto a probidad, en cuanto a una cuestión de no capacidad. Simplemente se evaluaban los perfiles, porque conforme al Estatuto de Roma, en la Corte hay dos perfiles de jueces, un perfil A, un perfil B. El perfil A, internacionalistas. El perfil B,
gentes que hayan servido en la administración o procuración de justicia, no forzosamente jueces. La convocatoria de ese año fue para el perfil B. Cuando esta ONG considera que yo no estoy en el perfil B, senadora, déjeme decirle que lo hace en un razonamiento en el que concluye que más bien mi perfil es de administrativista o constitucionalista, cuestión que hoy y en este momento pues yo agradezco mucho. En segundo lugar, los Estados miembros de la Asamblea de Estados Miembros del Estatuto de Roma descalificaron esa opinión, y la descalificaron primero porque no hubo ninguna metodología. Esta organización realizó un examen documental, es decir, revisó los papeles que las distintas cancillerías nos habían indicado que teníamos que enviar a La Haya. Y el enojo